Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Si alguna vez te has preguntado por qué repites obsesivamente patrones que sabes que te destruyen, o por qué tu hijo con altas capacidades parece inmune a los castigos tradicionales, pero se obsesiona con recompensas que para el resto del mundo carecen de sentido, la respuesta no está en el horóscopo ni en un trauma infantil reprimido. La respuesta es pura y dura neurobiología adaptativa. Hoy nos toca destripar el tema 4 de Psicología del Aprendizaje, los principios básicos del condicionamiento operante. Y sí, vamos a hablar de ratas, palomas y cajas, pero te prometo que al final del trayecto verás tu propio salón y tu oficina exactamente como lo que son, cajas de Skinner con wifi. Echando un vistazo al mapa mental que guía nuestro suplicio de hoy, vamos a viajar desde los antecedentes históricos con Darwin, Thorndike y Skinner, entendiendo cómo la evolución se aplica a la conducta. Repasaremos los elementos y conceptos, desgranando la sagrada trinidad de la psicología conductual, la contingencia de los tres términos, el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia o reforzador. Después entraremos en la fontanería del comportamiento con los procedimientos básicos, cómo aumentar conductas, cómo disminuirlas y mi favorita personal, la extinción. Te adelanto que el estallido de extinción es el término clínico exacto para esa rabieta nuclear que monta tu cerebro neurodivergente cuando le quitas su dosis de dopamina barata. Y para el postre, los fenómenos específicos, desde la conducta supersticiosa hasta la indefensión aprendida, pasando por los límites biológicos y el control de consecuencias. Sinceramente, ver el mapa mental del condicionamiento operante me da la misma paz que mirar el plano del metro de Tokio en hora punta. Pero tranquilos, que para eso estamos aquí, para traducir este laberinto en algo útil. Bienvenidos un día más a Diario de una Cebra. Para los que acabáis de aterrizar en esta jaula de grillos, soy el fundador de esta bendita locura, padre de cachorros con altas capacidades e intenso neurodivergente. Un tipo que aprendió a base de hostias que la intensidad no se cura con infusiones de manzanilla, ni con frases motivacionales de taza de desayuno. Rechazo el positivismo tóxico con la misma fuerza que algunos rechazan el ácido fólico. Este espacio ya deberíais de saber que tiene una doble misión, clara y clínica. Para mis sufridores estudiantes de psicología de la UNED, vamos a repasar el temario, quitándole toda la paja académica, sin grasa, directo a la vena, para que aprobéis sin morir de tedio y entendiendo la mecánica real de lo que estudiáis. Y para los adultos y cebras, vamos a usar esta teoría para entender el maldito manual de instrucciones de nuestro propio cerebro, porque cuando entiendes cómo te condiciona el entorno, dejas de sentirte un bicho raro defectuoso y empiezas a hackear tu propia maquinaria. Antes de ponernos la bata blanca y entrar en quirófano con el bloque para diseccionar la teoría, dejadme que os cuente algo sobre la famosa ley del efecto de Thorndike. Esta ley básicamente dice que si una acción va seguida de algo agradable, es más probable que se repita. Suena lógico para un perro o para un neurotípico estándar, ¿verdad? Vale, intenté explicar esto con mi hijo de 8 años. El trato era simple. Si recoges tu cuarto, te doy tiempo extra de pantallas. Un refuerzo positivo de manual. Su respuesta: se sentó, me miró fijamente y me dijo: papá, estás intentando condicionar mi conducta mediante la manipulación de mis vías dopaminérgicas. El tiempo de pantalla es efímero, pero la entropía de mi habitación es constante. Propongo renegociar el reforzador a algo con mayor valor de supervivencia a largo plazo, como dinero en efectivo o que me compres ese libro de astrofísica. Yo me quedé helado. Mi propio sujeto experimental había devaluado el reforzador en mi cara antes siquiera de empezar el ensayo. Y de eso trata exactamente lo que vamos a ver a continuación. Preparad los apuntes, que empezamos con la disección clínica. Bienvenidos a la sala de despiece. Aquí es donde dejamos las metáforas bonitas en la puerta
y nos ponemos la bata clínica. Estudiantes de la UNED, afilad los lápices porque esta es la base fundacional de todo el bloque. Cebras, preparaos para entender por qué vuestro cerebro parece a veces un electrodoméstico mal cableado. El estudio empírico de por qué hacemos lo que hacemos nace fundamentalmente de las aportaciones de dos señores que pasaron mucho tiempo observando animales, Edward Thorndike y B. F. Skinner, pero antes de ellos hubo un barbudo que lo cambió todo. Porque todo empieza con la teoría de la evolución de Darwin, que fue una influencia decisiva para todo el condicionamiento operante. Solemos pensar en Darwin solo para justificar la forma del pico de los pinzones, pero su genialidad aquí radica en los conceptos de variación y selección. Skinner tomó estos principios y los aplicó directamente al estudio del comportamiento. La premisa es muy simple. Así como la naturaleza selecciona las características genéticas útiles para sobrevivir, el entorno físico actúa como un seleccionador de nuestras conductas. Dado que el comportamiento varía de forma natural, cuando una acción genera un resultado favorable, el ambiente selecciona esa respuesta garantizando que se repita. Para las cebras, tus rarezas neurodivergentes, esa intensidad abrumadora o tus tics nerviosos no son un defecto moral ni una falta de voluntad. Son simples variaciones conductuales. Algunas de estas conductas fueron seleccionadas por tu entorno porque en algún momento de tu desarrollo te sirvieron para lidiar con el caos y sobrevivir. Luego llega Edward Thorndike, considerado el primer científico en estudiar la conducta operante mediante lo que él llamó conexionismo o aprendizaje por ensayo y error. Para sus investigaciones, Thorndike metía gatos en cajas problema. Los animales debían descubrir un mecanismo mecánico por ensayo y error para lograr salir y obtener comida. Thorndike medía algo crucial, la latencia de escape, es decir, el tiempo que el animal tardaba en resolver el problema, el cual disminuía a medida que repetían los ensayos. Si alguna vez has visto a un adulto con altas capacidades metido en un evento de networking lleno de neurotípicos hablando del clima, has visto el experimento de Thorndike en tiempo real. Arañamos las paredes mentales y ensayamos sonrisas robóticas hasta que encontramos el mecanismo para escapar. Nuestra latencia de escape en eventos sociales es digna de estudio. A partir de esto, Thorndike formuló su famosísima ley del efecto. Las respuestas que van seguidas de una consecuencia satisfactoria fortalecen su conexión con la situación, haciendo mucho más probable que la conducta se repita. Si el resultado es desagradable, la conducta tiende a eliminarse. Es un aprendizaje basado en una concepción totalmente funcional y hedonista. Y finalmente llegamos al padrino, B. F. Skinner. Este hombre revolucionó el estudio del aprendizaje, alejándose de las explicaciones internas de Thorndike y centrándose exclusivamente en las relaciones observables entre la conducta y sus consecuencias. Él separó este campo de los reflejos clásicos de Pavlov e introdujo el término operante para destacar que el sujeto interviene u opera activamente en su ambiente para generar esas consecuencias. Su gran innovación técnica fue la caja de Skinner. A diferencia de Thorndike, que sacaba el gato de la caja en cada intento, Skinner introdujo el procedimiento de operante libre. El sujeto se queda en la caja y puede emitir respuestas libremente y de forma continua, sin que el investigador intervenga. Gracias a esta automatización, Skinner cambió la métrica principal. Pasó de medir el tiempo que se tarda en responder a medir la cantidad de respuestas por unidad de tiempo, lo que se conoce como tasa de respuesta. Traducido al mundo de las cebras, el operante libre explica mecánicamente tu hiperfoco. Cuando un cerebro con altas capacidades encuentra su palanca, el entorno no nos interrumpe. La tasa de respuesta se dispara. Apretamos la palanca de la dopamina sin parar, ignorando el sueño o el hambre hasta que la máquina física no da más de sí. Repito, no es obsesión mística, es un cerebro respondiendo a un entorno de operante libre de forma ultra eficiente. Ya tenemos el motor histórico montado. Volvemos a la mesa de operaciones. Si en la parte anterior vimos quién construyó el motor, ahora vamos a ver cómo funciona cada engranaje.
El condicionamiento operante es, en su esencia más fría, un proceso de aprendizaje donde la probabilidad de que repitamos una conducta depende enteramente de sus consecuencias. A diferencia del condicionamiento clásico de Pavlov, donde salivabas automáticamente porque tocaban la campana o sonaba el metrónomo, aquí las conductas son voluntarias o emitidas. El sujeto interviene u opera activamente sobre su entorno, ya sea para obtener consecuencias favorables o para evitar las perjudiciales. Para analizar cómo ocurre esta magia mecanizada, utilizaremos una estructura innegociable llamada la contingencia de tres términos. Esta es la unidad fundamental para analizar la conducta. Se compone de tres eslabones. El primero, el estímulo discriminativo, que son las señales previas del entorno. Ojo, el estímulo no obliga al sujeto a actuar, sino que le informa de que su conducta tendrá una consecuencia. Es como la luz verde de una máquina expendedora que te señala que si introduces una moneda, obtendrás una bebida. Aprendemos que solo en presencia de este estímulo ambiental específico, nuestra respuesta producirá una consecuencia. Segundo, la respuesta, que es la conducta que emite el sujeto. Y aquí viene el matiz. La conducta se define por el efecto que produce en el ambiente y no por su forma física. Y el tercer término, el reforzador, que es cualquier evento que al presentarse después de la respuesta modifica la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Imagina que estás en una reunión de trabajo absurdamente larga. El estímulo discriminativo es el jefe diciendo: ¿alguien tiene alguna duda más? Tu respuesta operante es un silencio sepulcral, aguantando la respiración y evitando el contacto visual. La consecuencia es que la reunión termina y puedes huir. Acabas de condicionar a todo tu departamento para que se comporten como rehenes en una película de atracos cada vez que el jefe hace esa pregunta. La psicología conductual no es poesía, es ingeniería. Por eso, al analizar la respuesta, las fuentes destacan distinciones fundamentales que no puedes confundir. Topografía versus función. La topografía es la forma física de la acción. Por ejemplo, empujar una puerta con la mano o darle una patada. La función es el resultado ambiental, que en ambos casos sería lograr abrir la maldita puerta. Por tanto, comportamientos que visualmente son muy diferentes pueden tener exactamente la misma función. Presionar una palanca con la pata o con el hocico son topografías distintas, pero la misma respuesta funcional. También tienes que tener en cuenta la diferencia entre instancia y clase de respuesta. Una instancia es una acción específica en un momento exacto. Por ejemplo, la rata presionó la palanca con la pata derecha a las 10:50. Una clase de respuesta engloba cualquier forma de actuar que sirva para conseguir ese mismo objetivo o función. Ahora, un apuntito para las cebras. Hablemos del masking o el enmascaramiento en las altas capacidades. Las topografías del masking son infinitas. Forzar contacto visual, ensayar guiones de conversación frente al espejo, imitar el tono de voz de un compañero neurotípico. Cada una es una instancia distinta, pero todas pertenecen a la misma clase de respuesta funcional. Sobrevivir a la interacción social sin ser catalogado de bicho raro. Diferente topografía, idéntica función. Finalmente llegamos a la consecuencia. En el condicionamiento operante, un reforzador no se define por sus características físicas, sino puramente por su función o el efecto que tiene sobre la conducta. Si cambia la probabilidad de que la conducta vuelva a aparecer, es un reforzador. Aquí hay dos conceptos clave. La diferencia entre reforzadores primarios y secundarios. Los primarios son naturales, como la comida. Bienes de fábrica programado para quererlos. Pero gran parte de nuestra conducta humana está controlada por reforzadores secundarios o condicionados, como el dinero o los elogios. Estos no son atractivos por naturaleza, adquieren su poder gracias a la historia y experiencia previa del sujeto al asociarse con otros reforzadores. También tienes que distinguir la diferencia entre reforzador y reforzamiento.
El reforzador es el evento o estímulo en sí, la bolita de comida o el billete de 50 euros. El reforzamiento es el procedimiento o proceso que produce el incremento real de la conducta. Para una mente neurodivergente, los reforzadores condicionados son un terreno pantanoso. Lo que para un neurotípico es un reforzador masivo, una fiesta sorpresa llena de gente gritando su nombre, para nosotros puede ser altamente aversivo. Nuestro sistema nervioso tiene sus propias reglas de tasación. Ya entendemos las piezas, el estímulo, la respuesta y la consecuencia. Vamos a ver cómo usamos estas herramientas para hackear el sistema, aumentando o extinguiendo conductas. Si hasta ahora hemos visto las piezas del motor, aquí es donde aprendemos a meter las marchas, cómo aceleramos y cómo frenamos. Los procedimientos básicos del condicionamiento operante se definen cruzando dos variables fundamentales, como si fuera una tabla de Excel diseñada por un psicópata: el tipo de contingencia y la naturaleza de la consecuencia. La teoría divide estos 4 procedimientos en 2 grandes grupos: los que sirven para fomentar una conducta y los que buscan suprimirla. El primer grupo es el acelerador, el que aumenta las conductas. Para incrementar la probabilidad de que una conducta se repita, el condicionamiento operante utiliza 3 procedimientos que fortalecen la respuesta. El reforzamiento positivo o entrenamiento de recompensa, esta es la vía directa, ocurre cuando la respuesta produce una consecuencia apetitiva, una contingencia positiva. Haces algo y obtienes algo agradable, como comida o dinero, lo que aumenta la fuerza y probabilidad de la respuesta. Luego está el procedimiento de escape, que ocurre cuando la conducta del sujeto logra detener o eliminar un evento aversivo que ya está ocurriendo. El ejemplo de manual es salir de una sala de conferencias porque la charla es un coñazo. Y el tercer procedimiento es la evitación, que sucede cuando la conducta previene o impide directamente que el evento aversivo llegue ni siquiera a presentarse. Es decir, ni siquiera vas a la conferencia porque ya sabes que será un coñazo. Tanto el escape como la evitación se agrupan bajo el término de reforzamiento negativo. Estudiantes de la UNED, grabad esto a fuego porque es la clásica pregunta trampa. La palabra negativo aquí no significa malo ni suena a castigo. Significa que la conducta aumenta porque su éxito radica en una contingencia negativa, que es la retirada o prevención de algo desagradable. El reforzamiento negativo es el pilar fundamental de la supervivencia del neurodivergente adulto. Cuando ves venir a ese vecino hiperhablador por la acera y te cruzas de calle fingiendo mirar el móvil intensamente, estás ejecutando una conducta de evitación de manual. La consecuencia es la prevención del daño cerebral por aburrimiento. Tu cerebro registra el alivio y fortalece la conducta. Al final, acabas desarrollando una cartografía mental del barrio basada puramente en zonas de escape y evitación. Y el segundo grupo es el freno, el que disminuye las conductas. Para reducir o eliminar una conducta utilizamos 2 procedimientos dependiendo de si la consecuencia involucrada nos es agradable o desagradable. El castigo, en este caso positivo, porque suma. Consiste en aplicar una consecuencia aversiva inmediatamente después de emitir la respuesta. Por ejemplo, recibir una reprimenda o aplicar una pequeña descarga a una rata si presiona la palanca. Esta contingencia positiva, una acción seguida de un evento desagradable, produce una disminución de la conducta. Y el otro procedimiento es el entrenamiento de omisión, en este caso el castigo negativo. Negativo porque consiste en retirar o impedir una consecuencia apetitiva como resultado de la conducta. El clásico: apagar la televisión cuando un niño tira cosas por la casa. Al establecer esta contingencia negativa, una acción seguida de la pérdida de algo bueno, el sujeto deja de realizar la conducta. Traducido al lenguaje de las cebras,
Como padre de hijos de altas capacidades, os confirmo lo que ya advirtió Skinner. Desaconsejaba fuertemente el uso de castigos aversivos. Él advirtió que el castigo suele generar respuestas emocionales perjudiciales y hace que el individuo asocie el malestar con la persona que lo aplica, en lugar de enseñarle qué conducta alternativa es la correcta. Si le gritas a un niño con altas capacidades por un tic o una sobrecarga sensorial, no le estás enseñando a autorregularse, le estás enseñando que eres una fuente de peligro impredecible. Y créeme, su sistema nervioso registrará esa amenaza con una eficiencia aterradora. Existe otra forma de eliminar una conducta sin recurrir al castigo. Es un proceso donde una conducta aprendida simplemente se apaga, debido a que deja de recibir la recompensa a la que estaba acostumbrada. A esto se le llama extinción. La extinción es el procedimiento de dejar de presentar el reforzador que seguía la conducta, dando lugar a una disminución gradual de la misma. Pero cuidado, porque al dejar de reforzar, la biología entra en pánico y ocurren varios fenómenos. Uno de ellos es el estallido de extinción. Al principio, la conducta no baja, sino que hay un aumento temporal de su frecuencia y una mayor variabilidad. Además, genera respuestas emocionales de frustración y agresión. Es esa rabieta bíblica cuando el niño aprieta el botón del ascensor 40 veces más fuerte porque la puerta no se abre. O tu crisis existencial cuando se cae el servidor de Fortnite en el que estabas. El segundo fenómeno es la resistencia a la extinción. Las conductas que han sido reforzadas de forma intermitente solo a veces son mucho más difíciles y lentas de extinguir que las reforzadas de manera continua. Y el último fenómeno es que no se trata de olvido. La extinción no es desaprender por el paso del tiempo. Es un nuevo aprendizaje superpuesto. La prueba empírica es que la conducta puede reaparecer tras un tiempo de descanso o al cambiar el contexto ambiental. Ya tenemos dominados los procedimientos básicos de aceleración y frenado. El último bloque del temario abarca situaciones muy particulares y fascinantes. Así que llegamos a la última parte del quirófano. Hasta ahora el condicionamiento operante parecía una ciencia matemática perfecta. Aprieta el botón, recibe el premio, repite. Pero el estudio de los fenómenos específicos nos demuestra que esto no funciona de forma tan rígida. Existen variables biológicas, emocionales y cognitivas que alteran por completo cómo aprendemos. Básicamente, aquí es donde la biología se rebela contra el laboratorio. Cebras, aquí es donde vais a ver vuestra vida entera explicada en 4 conceptos. El primero, la conducta supersticiosa. En 1948, Skinner entregó comida a unas palomas cada 15 segundos, sin importar absolutamente lo que hiciera. Observó que las palomas desarrollaban rituales como girar sobre sí mismas, picotearse, rascarse el ala, justo antes de recibir la comida. ¿Por qué? Porque si el animal estaba haciendo un movimiento aleatorio justo cuando caía la comida, esa conducta resultaba reforzada accidentalmente, llevándola a repetirle. El sujeto asocia accidentalmente una de sus acciones con un reforzador que en realidad se entregó al azar. Investigadores posteriores demostraron que muchas de estas respuestas son conductas innatas que se emiten mientras se espera a que pase el tiempo o cuando saben que el premio es inminente. La conducta supersticiosa es la explicación técnica por qué tienes un bolígrafo de la suerte para los exámenes. O por qué yo, un adulto funcional, sigo golpeando el techo del coche cuando paso un semáforo en ámbar. En algún momento de mi vida hice eso, no me multaron, y mi cerebro, siempre buscando patrones para controlar la ansiedad, lo codificó como una ley universal. El segundo concepto son los límites biológicos. Aunque el condicionamiento es poderoso, la biología impone sus límites. No puedes condicionar cualquier respuesta con la misma facilidad. Esto depende de 2 cosas, la pertinencia. Thorndike observó que algunas respuestas son fáciles de condicionar porque se relacionan evolutivamente con el reforzador. Sin embargo, otras son imposibles de entrenar, como pedirle a un animal que bostece para conseguir un premio.
También depende de la deriva instintiva. Los investigadores Breland y Breland intentaron enseñar a un mapache a meter una moneda en una hucha a cambio de comida. El resultado: el animal terminaba frotando la moneda entre sus patas sin soltarla. Al usar comida como premio, despertaron sus respuestas instintivas de alimentación, las cuales terminaron saboteando la conducta que querían entrenar. Una pequeña pincelada para las cebras. Cuando el sistema educativo intenta forzar a un niño neurodivergente a quedarse quieto durante 6 horas a cambio de buenas notas, a menudo choca contra la deriva instintiva. La necesidad biológica de movimiento para regular el sistema nervioso sabotea la conducta que el profesor intenta imponer. No es que el niño sea rebelde, es que le estás pidiendo a un mapache que suelte la moneda. El valor de un premio se evalúa de forma relativa, dependiendo de nuestra experiencia pasada y no de forma absoluta. Por contraste positivo, si pasas de recibir una recompensa pequeña a una mayor, tu conducta aumenta con mucha más fuerza que si siempre hubieras recibido esa gran recompensa. Y por contraste negativo, si pasas a recibir una recompensa menor a la habitual, tu respuesta disminuye drásticamente, rindiendo incluso por debajo de alguien que siempre hubiera recibido esa miseria. Esto explica por qué pasar de un proyecto hiperestimulante en el trabajo a tener que rellenar hojas de Excel de gastos te provoca una parálisis ejecutiva masiva. La caída de dopamina es tan brutal que tu rendimiento se desploma por debajo del de un empleado mediocre estándar. Martin Seligman descubrió que cuando un organismo se enfrenta a eventos desagradables sobre los que no tiene ningún control, desarrolla lo que se llama indefensión aprendida. Seligman expuso a perros a descargas incontrolables. Luego, en una fase donde sí podían escapar saltando una barrera, fueron incapaces de aprender a hacerlo, simplemente se rendían. Al percibir que sus acciones no cambian el resultado, el sujeto genera un estado emocional de pasividad extrema, bloqueando aprendizajes futuros, algo muy similar a la depresión clínica humana. Afortunadamente, existe la inmunización. Tener experiencias previas donde sí logramos controlar nuestro entorno nos protege de caer en la indefensión en el futuro. Otra pinceladita para las cebras. Este es sin duda el fenómeno más devastador para las altas capacidades. Un cerebro brillante metido en un entorno laboral o educativo rígido, donde sus ideas son ignoradas constantemente, la incontrolabilidad, acaba desarrollando indefensión aprendida. Dejan de proponer, dejan de esforzarse y se apagan. Por eso es vital inmunizar a nuestros hijos, darles parcelas de autonomía desde pequeños, donde sus acciones tengan un impacto real. Por último, 2 variables de ajuste temporal y de valor. La primera, la demora del reforzador. Si dejas pasar mucho tiempo entre la conducta y el premio, el aprendizaje se dificulta. La solución técnica es el marcado, presentar una señal sonora o visual justo después de la respuesta para ayudar al sujeto a recordarla cuando llegue el premio demorado. Y la otra variable es la devaluación del reforzador. Si el premio deja de ser atractivo, el sujeto deja inmediatamente de emitir la conducta. Curiosamente, si la conducta se practicó en exceso, se vuelve un hábito automático y el sujeto la seguirá realizando aunque el premio ya no le guste. ¿Os suena esto como la adicción al scroll infinito en redes sociales? Venga a darle con el pulgar, para arriba, para arriba, para arriba. Con esto hemos cerrado la disección técnica del temario. Llegados a este punto, con el motor de Skinner desmontado sobre la mesa, toca mirarnos al espejo. Si eres estudiante de la UNED, ya tienes la teoría para probar. Pero si además eres una cebra o crías alguna, es hora de traducir todo este frío lenguaje clínico a la vida diaria. Nos pasamos la vida pensando que estamos rotos, que somos vagos, inconstantes, demasiado intensos o socialmente disfuncionales. La sociedad nos aplica un juicio moral constante. Si te esforzarás más, si no fueras tan extremista, si tuvieras un poco de fuerza de voluntad. Mentira. No hay moralidad aquí. Hay contingencias de 3 términos y un sistema nervioso central que procesa los estímulos a una velocidad y con una profundidad para la que el entorno no está diseñado. Piensa en los reforzadores condicionados.
El mundo neurotípico está construido sobre un sistema de recompensas muy específico. La aceptación social, la charla trivial del ascensor, el salario a fin de mes, el qué dirán. Para un cerebro de alta capacidad, muchos de esos reforzadores tienen el mismo valor que un billete de Monopoly. Recuerdo cuando la tutora de mi hijo me sugirió usar un sistema de economía de fichas para que se portara bien en clase. Me eché a reír en la tutoría. Mi hijo ya era un nihilista existencial que había calculado que el retorno de inversión de portarse como un autómata durante 6 horas no compensaba la devaluación inflacionaria de una pegatina de Bob Esponja. Su reforzador primario era el estímulo intelectual. Al quitarle eso con un entrenamiento de omisión, su conducta se iba al garete. No era un niño malo, era un organismo respondiendo lógicamente a un entorno devaluado. Y luego tenemos la maldita indefensión aprendida. ¿Cuántos adultos con altas capacidades conoces, o quizá tú mismo, que están marchitos en sus puestos de trabajo? Entraron con ideas brillantes, intentaron optimizar procesos, propusieron cambios. ¿Cuál fue la consecuencia? Un jefe asustado que dijo: aquí las cosas siempre se han hecho así. Un castigo positivo. O compañeros que te aislaron por dejarles en evidencia. Un entrenamiento de omisión social. Después de meses de intentar saltar la barrera sin éxito, el cerebro hace lo que Seligman describió en sus perros. Se rinde. Te vuelves pasivo. No lo haces por vagancia, sino porque tu biología ha codificado que tus respuestas operantes no tienen ningún control sobre el ambiente. Te han condicionado para ser un mueble más de la oficina. Entender el condicionamiento operante no es una excusa para comportarnos como idiotas. Es la clave para dejar de flagelarnos. Tu hiperfoco no es una manía, es una alta tasa de respuesta en un entorno de operante libre. Tu burnout social no es debilidad, es el estallido de extinción de un masking que te estaba drenando la vida. No estás roto, simplemente has intentado operar un Ferrari utilizando el manual de instrucciones de un tractor. Y hasta aquí la autopsia del tema 4 de Psicología del Aprendizaje, compañeros de fatigas. Hemos viajado desde los gatos cabreados de Thorndike hasta la depresión clínica de los perros de Seligman, pasando por las palomas supersticiosas de Skinner. Para los estudiantes de la UNED, espero que este repaso os haya limpiado la grasa de los apuntes. Recordad, en el examen la conducta se define por su función, no por su topografía, y el refuerzo negativo aumenta la conducta, no la disminuye. Para mis queridas cebras, a partir de mañana, cuando os frustréis porque volvéis a caer en un patrón autodestructivo, o cuando vuestro hijo monte un drama termonuclear en el supermercado, deteneos un segundo. Poneos la bata blanca, buscad el estímulo discriminativo, analizad la función de la respuesta, identificad el reforzador oculto. Dejad de juzgaros y empezad a hackear vuestra propia caja de Skinner, porque si el entorno condiciona la conducta, la buena noticia es que vosotros también podéis alterar el entorno. Si este enfoque os ha evitado un coma profundo estudiando a Skinner, sabed que hay mucho más de dónde ha salido esto. En diariodunacebra.com tenéis más apuntes destilados, reflexiones incómodas sobre la crianza de niños con alta capacidad y estrategias de supervivencia para adultos que vivimos a 220 voltios en un mundo a 125. Pasaos por allí, suscribíos si queréis, que esto os avise de nuevos episodios. Y sobre todo, dejadme algún comentario sobre cuál es vuestra conducta supersticiosa más inconfesable. Prometo no juzgar mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Mantened la tasa de respuesta alta y los reforzadores aversivos muy lejos. Una vez morí.